Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, tendría que corregirte porque yo ya no soy el director editorial de la revista. Lo fui, sí, pero bueno, ahora no sé quién es el director editorial de la revista. Perdón, no. ¿Tú eres? Bueno, no tenía ese dato. Bueno, yo preparé un textito bastante amarrete, considerando el espacio temporal del que disponemos, solamente hacer mención de aquello que quedó afuera del texto y tiene que ver con los nombres de quienes comenzamos este proyecto, ¿no? Que éramos 4. Uno de ellos aquí presente, que me dio mucha alegría volver a verlo, Sebastián Bianchi, el Ture, que sigue siendo el director, Daniel Berenstein, del cual no tenemos muchas noticias, y bueno, yo. Hoy es una jornada de doble festejo para Ediciones La Más Médula. Por un lado, la reedición de Interlunio en la colección que dirige Julieta Desmaraz, y por el otro, la Cactus Collection, que tengo el gusto de dirigir, hace lo propio con ese inolvidable libro que es En la Más Médula. En lo personal, esta reedición enmarcada en la Cactus se parece mucho al sueño del pibe, porque este proyecto llamado La Más Médula, que comenzó siendo una revista, se gestó a mediados de 1987 a partir de la reunión de 4 pibes con la sola intención de difundir poesía. Y a la hora de dar con un nombre que nos identificara, se consideró especialmente la idea de riesgo en la obra de Girondo y, por sobre todo, en este inusual libro que hoy nos ocupa. Digo inusual libro e inmediatamente siento la necesidad de corregir el sustantivo, porque En la Más Médula tiene un engañoso formato de libro, pero en cuanto se lo empieza a transitar, esa percepción inicial se desvanece. Entonces, el espacio libro comienza a quedar grande en ese otro espacio asignado a la palabra libro, y el desborde se puede manifestar en una marea de tinta agitada, en agitada transformación, o en un fenómeno de intensidades rítmicas apropiadamente acentuadas, o en un instrumento de relojería verbal que se afina a sí mismo en cada vuelta de página. Semejante atentado a los sentidos excede largamente la experiencia de una ortodoxa lectura, porque agota la idea del lenguaje como convención y trabaja en el lado más oscuro de la lengua, por debajo de la lengua. Tan por debajo que se podría pensar literalmente en el efecto de una pastilla sublingual que al disolverse ingresara de manera directa en el torrente sanguíneo y amenazara hasta la médula. Las palabras, les aclaro, ¿no? Así entre comillas, porque ustedes no las pueden ver, las comillas, ¿no? Transformadas, desfiguradas, encabalgadas en inéditas experiencias acústicas, ya con el juicio perdido y fuera de quicio, saltean la letra chica de todo posible pacto de lectura y se ahondan en ese reverso de lo oculto o sepultado, en esa región de lo no dicho que anida en toda lengua. Es en esa perspectiva y con ese fenómeno potencial de lo nunca expresado, en ese en vez donde opera Girondo. Él mismo, a su manera, nos lo anuncia, con las dificultades del caso, como lo impar ido, en donde una licenciosa y poética mirada, que en este orgiástico contexto pasaría absolutamente desapercibida, nos permite leer claro lo no parido. Ahora, lo impar ido viene antecedido, como corresponde, por unas curiosas prefugas. Recordemos la secuencia. Las prefugas, lo impar ido, el ahonde, el tacto incauto solo. El término fuga, de raíz musical,
nos impone afinar el oído y, para aquellos que no tenemos la formación apropiada en la materia, salir corriendo en busca de un diccionario, acorde. Y el acorde dice: fuga es un procedimiento musical en el cual se superponen ideas musicales llamadas sujetos. Desde el punto de vista de la estructura, las fugas tienen varias partes. La primera y más importante es la exposición, que ocurre al comienzo de la fuga y consiste en la aparición del sujeto o tema principal. Hasta ahí el acorde, ¿no? Haciendo hincapié en el prefijo que acompaña y condiciona la fuga de Girondo, recordemos, prefuga, podríamos establecer una correlación entre lo no nacido y si se quiere, sonoro y nonato presujeto. Estamos en la primera página del libro. El poema se intitula La mezcla. No hubo invocaciones a los santos ni a las musas, pero el requerimiento de Girondo suena categórico. Será necesario desembarazarse de ese solapado sujeto que habita en el monosílabo yo, para poder leer lo imparido, algo así como nacer de nuevo. La pura e impura mezcla exige una descomposición de la palabra que alcanza de lleno también al yo lírico. Víctima también de la extrema experimentación, aparecerá como en una mesa de laboratorio un yo cobayo, que se irá disgregando en niños subyoyitos, que a pesar de su insignificancia permitirán entrever hasta un pos-yo o un apenas yo, ya otro, para desaparecer finalmente en un tanguero sin bis y sin después. Llegado a este punto de lectura, casi sin retorno, acostumbro imaginar a un Oliverio intentando hacer pie en esa región abisal, en ese fofo fondo, un inestable légamo telúrico en el cual este ahonde extremo y perverso de la lengua dejara de representar una grafía inteligible hasta un punto en el que pudiera cuestionar nuestra supuesta supremacía en la escala animal. Entonces, a causa de la oscuridad propia de esas profundidades, un apenas entrevisto poeta, sorprendido en el preciso momento de concretar un próximo paso, giraría lentamente su cabeza hasta ser tomado en un primer plano por la cámara y diría, con su tan pura voz de sótano parlante: ¿qué hice? Bueno, voy a cerrar con la lectura de uno de los poemas de la más médula. Esto se escucha bien igual, porque yo noto como cambios en el volumen. Se escucha bien, pero depende de la distancia en que lo dejes. Es muy difícil leer y tener el micrófono. Tú lo has dicho. Sí. Gracias. Bueno, a ver si puedo corregir eso. Por vocación de dado. A lo fugaz perpetuo y sus hipoteceres, a la deriva, al vértigo, al sublatir al máximo las reverbera lívido, al desensueño, al alba, a los cornubios dime sin titilar, por ímpetu de boomerang, de encelo, de gravitante acólito, de tanto móvil tránsfuga, cocoterráqueo, efímero, y otros ripios del tránsito, meditaturbio, ex óvulo, espiritado en Virgo, en decúbito, en trance, en aluvión de incógnitas, con más de un muerto huésped rondando la infraniebla del dédalo encefálico, junto a precoces ceros esterocentes dime, al codeleite mudo del mimo mixto, al desmelar los senos, o al trasvestirme de ola, de sótano, de ausencia, de caminos, de pájaros que lindan con la infancia.
Animamantemente me di por dar, por tara, por vocación de dado, por hacer noches solo entre amantes fogatas, deshinagar lo hueco y encontrarme inhallable. Hora tras otra, lacra, más y más cavernoso, menos volátil, paria, más total pseudo a poeta, con esqueleto topo y suspensivas nueces de apetencias atávicas. Al azar, dime, al gusto, a las adultas menguas, a la escleropsiquis, al romo tedio, al pasmo, al exprimir las X, a la 20ª esencia y degustar los filtros del desencantamiento, o revertir mi arena en clepsidras sexuadas. Y sin copar la cópula, me di, me doy, me he dado, donde lleva la sangre, prostitutivamente, por puro pleno pánico de adherir a lo inmóvil, del yacer sin orillas, sin fe, sin mí, sin pauta, sin socias, sin lastre, sin máscara de espera, ni levitarme en busca del muy Señor nuestro, ausente en todo caso y tiempo y modo y sexo y verbo que fecundó el vacío. Obnubilado, inserto en el dislate cosmos, a todo dime alirrampantemente para abusar del aire, del sueño, de lo vivo y redarme y más darme hasta el último dengue y entorpecer la nada. Gracias.